Amados hermanos, les saludo en el amor del Señor, en este día especial que nos congregamos como Iglesia del Señor. Un día que sabemos que además es especial porque es el día de la patria, ¿no? Y tenemos entonces una doble razón para poder estar contentos en este día, ¿verdad? Y saludamos a todos los hermanos que se congregan en esta mañana, en esta tarde ya, estamos pasado mediodía, a todos los que han podido participar o llegar este día a estar con nosotros aquí, a quienes nos visitan, también que se sientan parte integrante de esta familia de la fe que es esta iglesia. Como decíamos, eso es un día especial, porque es el día de nuestro aniversario patrio, 201 años desde la organización de la primera Junta Nacional de Gobierno y 107 años más un día, porque fue ayer, desde la organización de esta iglesia. El culto solemne, ustedes saben que fue el día 18 de septiembre de 1904. Fue el culto solemne en la que se ordenó y se instaló a los oficiales que fueron elegidos en la asamblea del día 17. Por eso se considera la fecha de organización de la iglesia el día 17, pero el culto de instalación y de ordenación de los presbíteros y diáconos, tengo entendido que tu abuelito estaba en esa oportunidad, fue elegido presbítero aquí a esta iglesia, Raúl, ¿no? ¿Sí? Don Federico Figueroa. Fue elegido, me parece que fue elegido en ese primer consistorio aquí en esta iglesia el año 1904. Y ayer celebramos nuestra ramada presbiterial con asistencia, la verdad es que de muy pocos hermanos de nuestra iglesia. Fue la que menos representación de nuestro presbiterio tuvo allí en esa oportunidad. Pero los que estuvimos, ¿cierto? Hermano Ricardo, hermana Erika, y nuestra familia, y la hermana Mayra, que llegó al final a bailar, y la hermana Anita con Diego, fuimos los únicos, y la hermana Amanda, que también llegó un momento, los únicos representantes de nuestra iglesia que estuvimos allí. Pero fue un momento hermoso, una hermosa jornada que vivimos ahí. Este 18 de septiembre, este aniversario patrio, encuentra nuestro país en situaciones contradictorias o situaciones especiales. Hay una solidez en su economía, en la macroeconomía. Y pareciera ser que eso es algo reconocido no solo aquí en Chile, sino internacionalmente. El asunto es que cómo esa macroeconomía, esa solidez, le llega a la micro, a la persona, a la micronación, al individuo, a toda la sociedad. Pero a su vez, de esta solidez macroeconómica que le ha permitido enfrentar una crisis internacional prácticamente con unos pocos sacudones nomás. Sin embargo, frente a eso hay una efervescencia social por cambios, y es curioso, cambios en la política económica, cambios en la política educacional y cambios en la política social. Pero a su vez, nos encuentra este aniversario patrio en la discusión de una agenda valórica, en la cual la opinión de la Iglesia será cuestionada, lo ha sido ya, por los liberales o los, entre comillas, progresistas, que la acusarán de retrógrada, de intolerante, de rígida, de discriminatoria y otros epítetos denostatorios contra la opinión de la Iglesia y la institucionalidad de la Iglesia. En ese contexto, nosotros como Iglesia no debemos claudicar por presentar la verdad de la palabra de Dios
y la validez de los principios y normas morales de la iglesia. El asunto es cómo los presentamos, el asunto es cómo los ponemos en el tapete, o cómo hacemos para dejar claro que nuestra opinión tiene también validez y debe ser oída. Pero como ciudadanos debemos acatar las leyes de la nación y cumplir todas nuestras obligaciones. Las leyes laborales, las leyes tributarias, las leyes previsionales, las leyes civiles, las leyes penales, las leyes del tránsito, todas las leyes. Nosotros como ciudadanos debemos cumplirlas. Cierto, somos ciudadanos del cielo. Dice ahí en el boletín, está citado el texto de Filipenses, que del apóstol Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Hablaremos de ello enseguida. Pero también somos ciudadanos de esta nación y por obediencia a la palabra de Dios, a la palabra del Señor, debemos ser ciudadanos ejemplares. Pero este aniversario también de la Iglesia nos encuentra en una etapa transicional. Estamos desarrollando o tratando de desarrollar una nueva visión de iglesia, una reorientación del trabajo con los líderes, del actuar del liderazgo de la iglesia hacia la revitalización de la misma. Ciertamente tenemos fortalezas, tenemos debilidades que nos ofrecen oportunidades para desarrollarnos y así también para crecer como iglesia. Y aunque no estamos libres, por cierto, de peligros, de amenazas, tenemos la inestimable, inigualable ayuda y dirección que nos da el Espíritu Santo. Oremos pues por la patria y por su iglesia para que el Señor siga haciendo en ambas su voluntad y siga bendiciendo a ambas en el año nuevo de vida que inician tanto la patria como la iglesia. Para meditar a esta hora vamos a leer la palabra del Señor en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, del capítulo 2. Hemos estado meditando sobre el plan de salvación del Señor y hemos estado hablando y el pastor nos ha estado predicando reiteradamente sobre esta epístola de los Efesios en algunos de sus capítulos. Hoy día vamos a usarla para meditar sobre la vida de la iglesia. Capítulo 2 vamos a dar lectura desde el 11 al 22. Nos vamos a concentrar finalmente en los últimos versículos, pero vamos a leer el contexto. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Señor bendiga su palabra en nosotros. El apóstol Pablo, en esta epístola que hemos
estado leyendo ya hace un tiempo atrás. Y en este texto particular en que leímos, después de declarar este maravilloso párrafo en que habla de que la salvación es por la gracia de Dios y que el Señor nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Él refiere o enumera o cuenta el estado en que está el hombre previo a Cristo, previo a relacionarse con Cristo, previo a entrar en la vida de la iglesia. Y él dice que habían tres condiciones, había tres circunstancias. Dice, cuando estabais sin Cristo, estabais alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese es el hombre sin Cristo. Es un apátrida desde el punto de vista espiritual. Está fuera de los pactos de la promesa de Dios. Y por lo tanto, sin esperanza. Pero aquel que está sin Cristo, por contraste, dice, ahora que Cristo Jesús, los que estabais lejos, habéis hecho sido cercanos. Y no solo eso, los enemigos han sido reconciliados y entonces estos forman parte del pueblo de Dios. Ya no son personas apátridas, sino que se han incorporado a esta ciudadanía del pueblo de Dios. Y expresa tres conceptos de la iglesia que queremos rescatar en esta hora, que queremos destacar, pues nos parecen pertinentes en este aniversario 107 de nuestra iglesia. El apóstol habla aquí en el texto, en los últimos 3 versículos o 4 versículos de este capítulo, de 3 ilustraciones o 3 conceptos que implican pertenencia y que hablan de relaciones, que hablan de estructura, que hablan de organización en la iglesia del Señor. Dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. En primer lugar nos habla de ciudadanía, de una nueva ciudadanía. Somos parte de la nación santa. Pedro dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, pueblo adquirido por Dios. No es algo de nacimiento. Fuimos llamados o fuimos traídos a esta nueva ciudadanía. Éramos alejados, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. No éramos parte del pueblo de Dios. Pero ahora somos conciudadanos de la patria celestial, conciudadanos de los santos. Este concepto que Pablo dice en Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ciertamente nos dice que somos por eso conciudadanos de los santos, es decir, de los hijos del Señor. Y nosotros ahora lo somos por adopción. Hemos sido hechos hijos de Dios por medio de la adopción. Lo veíamos durante los sermones que hablábamos del plan de salvación, idea de Dios, que decíamos ahí que no es por mérito nuestro, es porque Dios nos ha escogido y Dios nos ha adoptado como hijos suyos por la fe en Cristo Jesús. Entonces somos conciudadanos de los hijos del Señor, porque ahora somos hijos del Señor, de los creyentes, de los salvos por la fe en Cristo. Y eso, por supuesto, nos da responsabilidades como tales. El ser ciudadano nos hace responsables. No hay categorías distintas aquí, solo conciudadanos. Todos los creyentes en Jesucristo como uno en Cristo. Todos con las responsabilidades y deberes ciudadanos. Así como cuando usted cumple los 18 años y se transforma en un ciudadano de este país. Tiene responsabilidades que tiene que ejercer
responsabilidades frente a la nación, por esa ciudadanía, elegir responsablemente a las autoridades. Lo mismo en la iglesia, en esta ciudadanía celestial, elegir responsablemente a nuestras autoridades, contribuir efectivamente según nuestros estatus. Fíjese usted que frente a la nación debemos pagar impuestos según nuestros ingresos. Y el básico, es decir, el IVA, lo pagamos todos. Todos pagamos. Las cosas que pagan IVA lo pagamos todos por igual. El que gana mucho y el que gana poco. Pero también hay un impuesto a la renta sobre aquellos que ganamos más y tenemos que pagar de nuestros ingresos al Estado. Y debemos cumplir como parte de ser ciudadanos de la iglesia. Pero también hay privilegios de esta ciudadanía. El creer en Cristo resucitado nos hace parte integral de su iglesia y nos otorga en forma irrevocable la categoría de conciudadanos de los santos. Pablo dice, ya no más extranjeros ni advenedizos, o sea, no más forasteros, no más peregrinos, no más viajeros, no más extranjeros, ciudadanos. Recientemente estuvimos con mi esposa en Brasil, la patria de nuestro pastor Amós. Y él va a concordar probablemente conmigo en lo que digo, pero mirándolo desde el otro punto de vista, de un brasileño que está residiendo acá, ¿no? Y hay costumbres y hábitos y otras cosas que nos muestran que estamos en una tierra ajena. No necesariamente extraña, pero sí ajena. Por más bien que nos traten y por más bien que nos sintamos, sabemos que estamos en una tierra ajena. Pero el Señor, Pablo dice a través en su palabra que ahora lo lejano es hecho cercano, lo extranjero hecho conciudadano. Yo me hago parte integral de aquello que estaba lejos, que era extraño, que era distinto. Ahora es parte mía. Como cuando alguien adopta una nacionalidad y se hace ciudadano de ese país que no es su país de nacimiento. Es un privilegio de ser conciudadano de los santos. Pero además de eso nos da el privilegio mayor de todos, el de tener esta ciudadanía de los cielos, una ciudadanía que va más allá de nuestro peregrinar por la tierra. Pero el apóstol también dice después que la iglesia es como la familia de Dios, miembros de la familia de Dios, ya no solo conciudadanos de los santos, sino miembros de la familia de Dios. Él nombra a la iglesia como una familia, ya no solo una nación, ya no solo ciudadanía. La iglesia es una familia cuyo hermano mayor es Jesucristo y cuyo Padre es Dios. Jesús dijo, ninguno que no haya dejado padre y madre y hermanos por causa de mí es digno de mí. No lo pone como una condición, ciertamente, no dice, para seguirme a mí tienes que dejar a todos, pero obviamente está planteando una situación que a veces y muchas veces se da. Para seguir a Cristo, a veces hay que dejar familia. Abraham fue llamado para salir vete de tu tierra y de tu parentela. Y dice el texto de Génesis ahí, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Como la promesa de Dios de salir y la obediencia de Abraham de ir a ese lugar. Pero el Señor Jesucristo dijo más. Aquel que lo hizo, aquel que dejó padre, que dejó madre, que dejó hermanos, que dejó familia, que dejó nación, que dejó bienes por causa de mí, tendrá muchos más padres, madres, hermanos, hijos en esta tierra. Por supuesto, una familia más grande tiene ahora. Una familia
Como toda familia debiera tener comunión, debiera tener, o en una familia hay roles distintos, debiera tener amor fraternal y cooperación. Es la familia la institución básica de la sociedad, muy vapuleada en estos tiempos postmodernos. El concepto de familia, algunos dicen que es un concepto dinámico, como que va cambiando y se considera familias, se ha incorporado el término de familias disfuncionales, es decir, familias que funcionan como tal, pero que son incompletas en algún sentido, por consecuencia del pecado del hombre, por consecuencia de la vida de la sociedad actual. Esta familia rebajada muchas veces, degradada, hasta desintegrada. Pero la familia cristiana abarca a todos los que son de Cristo, a todos los que creen en Cristo, independientemente de la raza, del color, de la nación donde han nacido, de donde viven, en lo que se desempeñan, del nivel educacional o del nivel social que tienen, o del nivel económico en que viven. Todos los que creen en Cristo. Y nuestro deber es primero con los hermanos en la fe, con la familia de Dios, en sus necesidades, y luego los demás. Pablo dice, haced bien a todos, pero primeramente a los de la familia de la fe. Como parte de esta familia, somos llamados a sentirnos uno, a sufrir con el que sufre, a gozar con el que goza. Cuando nuestra hija logró su título en la universidad, por supuesto todos en la familia nos alegramos y compartimos con ella su triunfo. O cuando algún familiar o nuestro familiar estuvo enfermo, todos nos preocupamos y oramos por él. Ciertamente que en la familia a veces hay roces y peleas, y hay hermanos que no se hablan, o hijos que no visitan a sus padres, etc. La familia del Señor es llamada a algo distinto. Si lo que sucede en las familias humanas nos está mostrando muchas veces estos males de la familia, la palabra del Señor nos llama a que como familia de Dios marquemos la diferencia. Los miembros de la familia del Señor son llamados a perdonarse, son llamados a alentarse unos a otros, son llamados a saludarse unos a otros, a preferirse los unos a los otros, a ayudarse unos a otros, a sobrellevar las cargas los unos de los otros, a sostenerse unos a otros, a amarse unos a otros tal como Cristo nos amó. Fíjense que la medida no es simplemente el amor, la medida es tal como Cristo nos amó. Amarse los unos a otros como Cristo nos amó. Amaos, dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, amaos unos a otros como yo os he amado. Es una gran familia, la familia de Dios y de la que formamos parte. Pero también Pablo nos dice, en tercer lugar, que la iglesia es como un edificio, el edificio de Dios. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pablo, en tercer lugar, dice que los creyentes son edificados en este edificio cuyo fundamento es el Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros es parte de esta estructura que es la iglesia. Un ladrillo, una tabla, un vidrio, una piedra y hasta un clavo. Puede mirarlo, verlo de forma también ilustrativa. Forman parte de esta estructura. No importa el tamaño, todas las partes son necesarias
para el todo. El edificio no puede dejar de tener ventanas, pues si no las tuviera no podría tener aire fresco ni luz. No podría dejar de tener vigas para sostener el techo que da sombra, abrigo y protege de la lluvia y del mal tiempo. No podría dejar de tener paredes o muros que le den forma y soporte a la estructura. En fin, tampoco debería dejar de tener amarras, junturas, uniones, cadenas, elementos que le den firmeza, elementos que sean necesarios para mantenerla en pie. Así, en la iglesia es necesario, en cuanto a organización, una estructura dada. Es una estructura dada por la palabra de Dios. Es una estructura que la palabra del Señor nos muestra, que el Señor dio. Es una estructura de la cual nosotros formamos parte. Cristo es la piedra angular, el fundamento sobre el que se levanta toda la estructura. Y cada uno es necesario en su función, en su lugar, para que la estructura sirva y cumpla su propósito. ¿Qué parte? ¿Qué pieza es usted? ¿Se siente parte de esta estructura? Debe sentirse parte importante, aunque aparentemente el papel que ejerce sea insignificante. Como iglesia, somos cada uno llamados a sentirnos y ser parte integral de esta estructura para crecer armónicamente. Dice Pablo, bien coordinado el edificio, va creciendo, bien coordinado. No puede tener una base pequeña para hacer una estructura inmensa de grande más arriba, voluminosa, porque podría tener riesgo de caerse. Pero también está hablando de que en esta coordinación hay una armonía que es belleza, que la hace atractiva. Somos parte pues integral de esta estructura para crecer armónicamente, para ser un templo santo en el Señor. Y Pablo termina sus palabras diciendo, vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo dice que esta estructura, que este edificio, que esta pertenencia a la ciudadanía celestial, esta pertenencia a la familia de Dios, al edificio de la iglesia, es para la morada de Dios en el Espíritu. Sabemos y lo vimos en los mensajes anteriores que solo por la obra del Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo podemos llegar a ser regenerados y justificados y ser parte de la iglesia del Señor. Es el Espíritu Santo el que actúa en nosotros, el que nos convence de pecado, el que nos lleva a confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el que hace la obra de regeneración en nosotros. Y por lo tanto, Él nos hace parte de la iglesia del Señor. Así pues, el Espíritu Santo que mora en nosotros, que está con nosotros, es aquel que hace la obra. Y como la iglesia del Señor somos llamados a que ese Espíritu se manifieste en nuestra vida de iglesia. Que Él tome el control y Él guíe a su iglesia. Para morada de Dios es este Espíritu que mora en nosotros debe tomar el control y guiar a su iglesia. Y eso lo hace por medio de tomar el control y guiar a cada uno de los que formamos parte de la iglesia. Si queremos crecer, si queremos desarrollarnos, si queremos progresar como iglesia, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo que mora en la iglesia, que mora en nosotros. Así haremos la voluntad del Señor. Así cumpliremos nuestros objetivos de ser la iglesia del Señor, la iglesia que el Señor edifica, la iglesia que el Señor sostiene, la iglesia que Él gobierna, la iglesia que Él usa. Amados hermanos, esta iglesia en sus 107 años y toda la iglesia cristiana es
del Señor. Él es su cabeza. Él la redimió con su sangre y la hizo suya. Pablo nos recuerda que los creyentes, la iglesia del Señor, somos parte de una estructura, de una organización, y él usa 3 conceptos ilustrativos que conllevan el peso de la pertenencia: edificio, ciudadanía, familia. Somos parte del edificio, edificados en él por el Señor. Somos conciudadanos de los santos, pertenecemos al Israel de Dios, porque hemos sido hechos hijos de Dios por adopción, pero también por ser hijos de Dios somos miembros de la familia de Dios. Estos conceptos nos hablan de estructura y de relaciones. Somos parte, nos relacionamos como parte de una edificación. Somos conciudadanos y nos relacionamos con otros ciudadanos. Somos una familia, pertenecemos a ella y nos relacionamos dentro de ella con los otros miembros de la familia. La iglesia debe velar por su estructura y por sus relaciones internas para alcanzar sus objetivos y metas, para lograr cumplir sus planes, concretar sus proyectos y planes. Debe permitir al Espíritu Santo que mora en ella tener el control, guiar la vida de la iglesia, para así cumplir con el deber de amar, de servir y de adorar al Señor, de amar y servir al prójimo, de servir a la iglesia y servir en la iglesia. El Señor espera eso de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Oremos.